leyendo y me llegaba, ¿verdad?, este versículo. Es ahí en 1 Samuel 30. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. El tema se llama fortaleceos. Hay que fortalecernos, aleluya. Cuando lo tengan, ¿verdad?, digan amén. Amén. 1 Samuel 30, verso 1, dice así en el nombre de Jesús. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, y desde el menor hasta el mayor, pero nadie había dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, y de Carmel, también eran cautivas. Y en el 6, vamos a ir al verso 6 a hacer el énfasis. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero dice, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Vamos a hacer una oración, hermano, para que el Señor nos bendiga. Aleluya. Padre celestial, creador del cielo y la tierra, gracias te doy una vez más, Señor, por permitir, Señor, estar aquí, Señor. Te doy gracias, Señor, porque pones, Señor, tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor. Te pido, Señor, que unja, Señor, mi boca, mi Señor, que unja mis labios, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que sea manifestada, Señor. Sí, mi Señor, que sea manifestada, Señor, tu palabra, Padre Santo, que hable, Señor, de sus oídos, Señor, ese entendimiento, mi Señor, para que también, Señor, sí, Señor, entienda, Señor, tu palabra, mi Señor. Te lo pido, mi Señor, en tu precioso nombre de Jesús. Amén, aleluya. Entonces dice ahí, ¿verdad?, que David se fortalecía en el Señor su Dios. ¿Cómo cree usted que se fortalecía, verdad? Ahí habla, ven, ahí en la palabra de donde dice que se fortaleció en el Señor su Dios, es una palabra hebrea que es Hazak, con K al principio, no sé si está ahí, y es una palabra donde dice, vamos a leer nomás al principio, ¿verdad?, que dice fijar en, se fijaba en el Señor, de aquí atrapar, agarrar, ser fuerte, no está ahí, ¿verdad? Entonces él era fuerte porque estaban pasando por una tribulación fuerte, ¿verdad? Se habían llevado a sus familias y toda la gente estaba llorando, dice que lloraba hasta el cansancio, ¿verdad? Pero David, o sea, a pesar de que él también estaba triste, ¿qué es lo que hizo él? Se fortalecía en el Señor, ¿verdad? Él se fortaleció, él tomó fuerzas, él fue fuerte, él tomó al Señor, ¿verdad? Y ahí vamos al Salmo 138, hermano. Ahí está el Salmo 138 también. El verso 2. Y vamos a ver también una forma de cómo lo fortalecía el Señor, cómo le hacía para que el Señor lo fortaleciera. Dice, ¿sí ya lo tienen? Salmo 138, dice así: me postraré hacia tu santo templo y hablaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre
y en tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Entonces, ¿qué hacía David, verdad? Pues clamaba al Señor, ¿verdad? Clamaba al Señor para poderse fortalecer, ¿verdad? Nosotros, hermanos, igualmente, ¿verdad? Como David, ¿verdad? Tenemos que clamar al Señor, ¿verdad? Para que el Señor, cuando nosotros clamamos al Señor, Él nos responde, ¿verdad? Y nos da la fortaleza. Y el Señor nos manda, mira, ahí vamos ahí en Deuteronomio 31, ahí en el libro de Deuteronomio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Verso 6. Porque es un mandato, ¿verdad? Que nos tenemos que fortalecer, ¿verdad? Tenemos que fortalecer en el Señor. Y ahí el Señor, ¿verdad? Ahí Josué, ¿verdad? Animaba al pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Y dice así en el nombre de Jesús: esforzados y cobrad ánimo, he mandado. Y luego dice: esforzados y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará, ¿verdad? Entonces ahí ahí la palabra de esforzados también se aplica, ¿verdad? Lo que es fortaleceros, tener fuerzas. Hay que, cuando uno está débil, ¿verdad? Es igual, ¿verdad? Que se tiene uno que fortalecer, entonces tiene uno que agarrar fuerzas. Entonces aquí Josué, ¿verdad? Decía: esforzados y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Aleluya. Entonces, ¿verdad? También es un mandato, ¿verdad? Que tenemos que estar fuertes, porque si nosotros, hermanos, queremos ir para cualquier cosa, hermanos, simplemente cuando vamos a trabajar, imagínense, hermanos, si no vamos fortalecidos, vamos a decir físicamente, pues ¿cómo llegamos al trabajo? Así, ¿verdad? Vamos así llega uno así, pues hay que hacer esto, y la piensa, ¿verdad? Y no da rendimiento, no hace lo que tiene que hacer. Entonces así también nosotros tenemos que estar fortalecidos en el Señor, para que cuando vayamos a trabajar, porque ese es el mandamiento del Señor, que tenemos que ir a trabajar, ¿verdad? Pero si nosotros no nos fortalecemos en el Señor, pues ¿cómo podemos ir, verdad? Vamos a ir todos débiles. Va a llegar cualquiera y ahora sí que nos da el aventón y vamos para abajo, ¿verdad? Nos dejan en vergüenza, ¿verdad? Porque no vamos fortalecidos en el Señor. Entonces, si nos deja, simplemente nosotros muchas veces queremos hablarle a alguien y pues no sabemos, como no vamos fortalecidos, no sabemos ni qué decirlos, y ahí vamos que no quieren que nos vean, que no se den cuenta que somos hermanos, ¿verdad? Cristianos, porque pues somos todos débiles, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero también ahí en Efesios 6, hermanos, vamos a ver ahí otra donde se nos dice, ¿verdad? Se nos manda, ordena que tenemos que esforzarnos, aleluya. Efesios 6, verso 10. ¿Lo dicen amén? ¿Tienen ya? Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, tenemos que fortalecernos ¿en quién, hermanos? En el Señor, ¿verdad? Y en el poder de su fuerza. Entonces, ahí se habla, en esa porción habla de la armadura de Dios, ¿verdad? Y cómo podemos fortalecernos en el Señor. Ahí podemos ver, seguir leyendo
Ahí está todo lo que es la armadura, hermanos, y ahí viene que usemos vestidos de toda armadura de Dios. Dice, vamos a seguir leyendo verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, hermanos, ahí vemos, ¿verdad?, cómo podemos nosotros fortalecernos en el Señor, ¿verdad? Y ahí habla, algunas viene cómo tenemos que prepararnos, ¿verdad? Orando, dice que estar en la verdad, estar en el Evangelio, ¿verdad? También viene una serie de cómo podemos nosotros armarnos, ¿verdad? Y podernos fortalecer para que no nos puedan dañar los dardos del enemigo. Entonces hay que fortalecernos, ¿verdad?, en el Señor. Aleluya. Y también en Deuteronomio vamos a ver cómo podemos fortalecernos, ¿verdad? Porque ya vimos, ¿verdad?, usando la armadura de Dios, pero hay varias formas, ¿verdad? Hay varias que podemos también nosotros fortalecernos. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que fortalecernos es decir, pues yo me fortalezco, yo confío en el Señor y ya, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a ver, porque yo creo que una de las cosas más importantes para nosotros fortalecernos, ¿verdad?, es confiar en el Señor, ¿verdad? Porque eso es donde uno toma la fortaleza. Cuando está uno débil y que dice, bueno, pues yo pongo mis fuerzas en el Señor, ¿verdad? Uno confía en el Señor, y yo creo que eso es lo más precioso, ¿verdad? Donde nosotros poner la fortaleza en el Señor. Pero vamos, hay algunas otras formas, ¿verdad? Y vamos ahí en Deuteronomio 11, hermanos. Verso 8. Y ahí vamos a ver también cómo podemos fortalecernos también, ¿verdad? Dice así en el nombre de Jesucristo: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. ¿Para qué, hermanos? Para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró el Señor a vuestros padres que había de dar a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Entonces, hermanos, ¿cómo también podemos fortalecernos? Guardando sus mandamientos, obedeciendo, ¿verdad? Es la obediencia. Entonces, ya vimos, ¿verdad?, que fortalecernos en el Señor no nomás es decir, yo confío en el Señor, yo tengo confianza y nada más. No. Para podernos fortalecer en el Señor, para que tenga esa validez, tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Obedecer a sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, entonces hay que ser obedientes al Señor, ¿verdad? Que no dice que no entre, como dicen, ¿verdad?, que no sea como el oidor olvidadizo, ¿verdad?
que entra la palabra por aquí y luego sale por acá, sino hay que ser obedientes. Aleluya. Vamos allá a Primera de Pedro 5. Verso 6, aleluya. Dice así en el nombre de Jesucristo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Entonces, hermanos, tenemos también que humillarnos, ¿verdad? Hay que echar, hermanos, toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Tenemos que ser sobrios. Tenemos que velar, hermanos, ¿verdad? Y luego también que dice que tenemos que hacer ahí al último, que tenemos que padecer, ¿verdad? Hay que padecer. Ahí viene la palabra fortalecer, también está ahí, y es también fortaleza, ¿verdad? Puede ser también una fuerza corporal, ¿verdad? Física. Y pero también es como de actuar, ¿verdad? Tiene algunas, pero es dar fuerza, ¿verdad? También. Entonces, igual aquí, hermanos, entonces, para fortalecernos en el Señor también, pues tenemos que humillarnos en Él, ¿verdad? No es nada más, otra vez vuelvo a repetir, no es nada más decir, yo me fortalezco en el Señor y confío en Él. No, no, hay una serie, y volvemos a ver, otra serie de cosas que tenemos que hacer, ¿no? Para poder nosotros fortalecernos en el Señor. Y hay un texto, hermano, está en Filipenses, muy conocido, y vamos a ver Filipenses 4:13, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién se lo sabe? Amén. ¿Todos se lo saben? Yo creo que yo en la mañana, hermano, yo le comentaba a nuestro hermano Chuy hace algún tiempo, algunos días, y que me llenaba el gozo, ¿verdad? Cuando leía esa parte donde decía que David se fortalecía en el Señor. Y ahora muy temprano en la mañana, hermanos, llegamos en la madrugada, ¿verdad? Andamos con unos hermanos y llegué, hermano, llegamos y ya nos pusimos, eran como las 2 de la mañana, hermanos, y me acosté en el Señor y de ahí me quedé dormido. No me pudieron levantar ni Dana, ni Gabriel, ni la hermana para irme a acostar, me quedé ahí bien dormidote. Pero bien temprano, hermano, el Señor me despertó, hermano, así, y era temprano, eran como las 6:30. No acostumbro a levantarme tan temprano, y mi papá lo sabe, ¿verdad? Y me puse a leer aquí me puse a estudiar un rato, y yo le pedí al Señor y que me diera la palabra, hermanos, para hacerlo con gozo, hermanos, para hacerlo con entendimiento, hermanos, para que fuera de bendición, primeramente para mi vida, hermanos, y también para ustedes. Y se me venía ahí el texto de Filipenses 4:13,
Y yo lo leí, hermano, y decía, bueno, pues está ese texto todos lo conocemos y lo aplicamos, ¿verdad? Porque cada vez que tenemos dificultad o queremos hacer algo, yo creo que es el primer texto que se nos viene a la mente, ¿verdad? Todo lo puede Cristo que me fortalece. Pero yo creo que no lo hemos entendido de la forma abierta, ¿verdad? Como debería de ser. Porque a veces lo ponemos como una expresión. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que, bueno, no puede hacer, todo lo puede Cristo que me fortalece, ándale? Pero no, hay que ver, bueno, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, ¿qué abarca todo lo puedo en Cristo? Todo lo puedo en Cristo, hermanos. No es decir nada más de que, o sea, a veces lo ponemos como que Cristo va a hacer todo por nosotros, ¿verdad? Porque dice todo lo puedo en Cristo. Pero no precisamente es así, hermanos. Me venía esto en la mente en la mañana y decía, todo lo puedo en Cristo. Bueno, ¿cómo es todo lo puedo en Cristo? Poderlo todo en Cristo, hermanos, es confiar en el Señor, ¿verdad? Confiar en Él, tener fe en Él, ¿verdad? Entonces, no nomás es decirle, bueno, a veces lo usamos cuando decimos todo lo puede en Cristo, es como, Cristo hazlo por mí, o tú ayúdame así, pero no es que Él venga y lo haga, es que nosotros tengamos la fe, hermanos, la confianza de que el Señor lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la diferencia. No es una expresión, hermano, nada más cuando decir la que tenemos, sí tenemos la fortaleza la tenemos en el Señor, pero no es de que el Señor haga las cosas, sino que nosotros tenemos que tener la confianza, nosotros tenemos que tener la fe de que el Señor lo va a hacer, que vamos a poder hacerlo nosotros por medio de Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si confiar en el Señor es tener fe, tener la fe en Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué le parece si nos vamos a Hebreos 11? Nos vamos a ir un poquito para entender lo que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos ahí a Hebreos 11. Amén. Desde el verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, ahí empezamos ahí. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para que poderlo todo en Cristo, para que Él nos fortalezca, entonces tenemos que confiar en Él, ¿verdad? Y para confiar en Él tenemos que hacerlo por medio de la fe. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, entonces es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces de esa forma es la confianza que tenemos que tener nosotros hacia el Señor, ¿verdad? Y luego vamos a ver varios ejemplos de fe, hermano, para ver cómo nosotros tenemos que tener esa confianza en el Señor para que el Señor nos pueda fortalecer, porque es una como cadena, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces vamos a seguir leyendo. Por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces nosotros tenemos que tener también por buen testimonio, ¿verdad? ¿Sí? Dice, por la fe entendemos haber sido constituidos por las palabras de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y lo dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces también nosotros, ¿qué tenemos que tener, hermanos? ¿Ok?
tenemos fe, pero o sea, ¿qué fue lo que hizo Caín? ¿Verdad? ¿Y alcanzó qué? No, entonces nosotros tenemos que alcanzar un buen testimonio, ¿verdad? Para que nosotros, tenemos que tener buen testimonio para nosotros poder todo en Cristo, para que el Señor nos fortalezca. ¿Sí? ¿Ok? Y luego sigue diciendo, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿qué nosotros qué tenemos que tener, hermano? Tener testimonio. Entonces, si no tenemos testimonio, no le podemos, todo en Cristo que nos fortalece. No sé si me está explicando, no sé si es verdad. ¿Qué? Entonces, y luego dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, para nosotros tener fe, tenemos que creer que hay un Dios, pero tener una convicción, ¿no? No nomás decir, no, yo creo porque toda la vida he ido a la iglesia y ahí me han dicho y todo. No, tiene que haber una convicción, ¿verdad? Porque sigue el verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Noé? Porque a pesar de que Dios le mandó que hiciera cosas que no se veían, él las hizo, él obedeció. Tuvo una obediencia ciega, ¿verdad? Como se dijera. Entonces, nosotros, hermanos, también, para podernos fortalecer en el Señor, pues tenemos que poder creer en el Señor de una forma, ¿verdad? Aunque sea algo que a veces, digamos, se ve como imposible, ¿verdad? Pero, pues, ahora sí, hay que tener fe para que ahora sí todo lo podamos en Cristo, que nos fortalece. Y luego verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin qué, hermano, sin saber a dónde iba. Entonces, la confianza en el Señor, ¿verdad? ¿Qué? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También nosotros, hermanos, ¿cuánto estamos esperando, hermanos, esas calles de oro, de ese lugar de allá, ¿verdad? En el cielo, ¿verdad? Que el Señor ha preparado para nosotros. Verso 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Porque qué hizo, hermano? Porque creyó que era fiel y quien lo había prometido. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Sara, hermanos? Fue fiel, ¿verdad? Fue fiel y creyó. Entonces también nosotros, hermanos, tenemos que serle fiel al Señor y creer para poderlo todo en Cristo, que nos fortalece. Amén. Sigue diciendo, por lo cual también de uno y que ya casi muerto, salieron como la estrella del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Pero ¿qué hicieron, hermanos? Creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Nosotros qué somos aquí, hermanos? Extranjeros. ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué somos extranjeros y peregrinos? Porque no somos de este mundo, ¿verdad? Y sigue diciendo, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente
tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y sigue diciendo ahí una serie, ¿verdad?, de Jacob y de Moisés. Sigue leyendo, sigue ahí diciendo muchas. Pero entonces, hermanos, esto es con el fin, hermanos, de que entendamos de nosotros qué tenemos que hacer, hermanos, para fortalecer, para agarrar fuerzas, para fortalecernos, hermanos. Entonces, como hacía la mención, hermano, el texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es nada más una expresión, ¿verdad?, sino es una forma de vida, lo podríamos decir así, ¿verdad?, una forma de vida, no nomás como leíamos, todo lo que tenemos que creer, tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que ser obedientes, tenemos que humillarnos, como David ahí en el salmista leíamos, ¿verdad?, que se humilló, ¿verdad?, aclamó al Señor para que el Señor le diera fuerza. Entonces así nosotros, hermanos, tenemos, para fortalecernos en el Señor, tenemos que hacer todas esas cosas, y el Señor nos ordena, ¿verdad?, y como lo leímos ahorita ahí en Efesios, ¿verdad?, en Efesios 6, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor los bendiga, hermano. Este fue el corto mensaje, hermano. Espero que haya sido de bendición, hermano. Espero que el Señor, ¿verdad?, haya tocado el corazón de cada uno de ustedes, ¿verdad?, porque es palabra del Señor, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, que estar aquí, hermanos, tenemos que hacerlo con temor y temblor, hermanos, porque también la palabra del Señor dice que por nuestras palabras vamos a ser juzgados, hermanos. Entonces tenemos, ¿verdad?, que pues lo que hablemos, hermanos, que sea verdad, ¿verdad? Y nosotros primeramente, todo lo que hablemos, hermanos, es vivirlo primeramente nosotros, en este caso vivirlo primero yo, ¿verdad? Y para ser ejemplo, hermano, para cada uno de ustedes, hermano. Señor los bendiga, hermanos, y oren mucho por mí, hermano.